Bueno, muy bien, continuamos adelante. Es momento de comunicarnos con exteriores. Vamos a recibir y agradecer que nos atienda al profesor Martín Almada para, bueno, ahondar un poquito más en un tema que realmente está bueno ponerlo sobre la mesa. Estamos hablando de la decisión por parte de gobierno de reducir lo que es el trabajo que se realiza en los diferentes SERP a nivel del país. Buenos días, Martín, bienvenido, gusto de recibirte y poder conversar un ratito contigo. Muy buenos días para ti, Martín. Naturalmente, es un gusto de mi parte y saludar a toda la audiencia de tu programa también. Martín, estábamos leyendo material que tú posteaste y bueno, que ahora nos has hecho llegar de manera este, muy cordial, lo cual te agradecemos. Eh, ¿Podríamos titularlo no al desmantelamiento de la formación docente presencial en el interior? Sí, efectivamente, nosotros estamos ante un proceso de esa naturaleza. Ujú. O mejor dicho, de repente también estemos ante la posibilidad de comenzar un proceso de negociación a partir de las diferentes movilizaciones que se están realizando en todos los centros regionales, muy particularmente de todo el país, ¿verdad? Es decir, por parte de estudiantes y por parte de profesores que están desarrollando ocupaciones, un poco con el objetivo de visibilizar esta problemática, de visibilizar estas luchas, y bueno, naturalmente, de poder generar a partir de ese tipo de medidas el diálogo necesario para construir los acuerdos que supongan la resolución de estos problemas, ¿no? Es decir, porque, Ujú. es decir, la educación en el interior, ¿verdad? Es un asunto de vida o muerte, ¿verdad? Es un asunto muy importante. Es decir, hay una parte del partido que se juega en esos territorios y se juegan naturalmente las oportunidades desde el punto de vista de lo que es la educación y desde el punto de vista de lo que es el trabajo que puedan existir, porque la verdadera descentralización pasa por ahí. Martín, La- el- a mí me gustaría internarnos un poco más. La descripción que tú haces histórica de lo que ha sido el SERP es realmente muy interesante. Yo creo que, si no te parece mal, que la podás compartir con la audiencia. Cómo nacen, cómo se crean y de qué manera se fueron desarrollando este, bastante, bastante forzados, por decirlo de una manera, hasta encontrar un punto de equilibrio que quizás siempre falta algo más, pero que venía siendo dentro de todo, por lo menos nosotros la experiencia más cercana que tenemos, que es el Ser del Este aquí en Maldonado, que nos ha dado la posibilidad de tener tantos y tan buenos profesores. Pero lo dejo a tu criterio que nos cuente un poco cuál ha sido este proceder histórico. bueno, naturalmente, es decir, bueno, en primer lugar, transmitirle a la audiencia que hablo en condición o en calidad, mejor dicho, de egresado del Sí. Centro Regional de Profesores del Este. Yo soy profesor de historia, estudié entre los años de 2007 y 2010, ¿verdad? El año en que me recibí en dicha institución e inicié mis prácticas profesionales. Y si hablo como egresado, yo no soy ni profesor del SERP en este momento, yo trabajo en Ujú. secundaria y en UTU, Sí. ¿verdad? Y bueno, fundamentalmente hablo desde esa perspectiva. La situación, para resumirla de forma sintética, podría expresarse en los siguientes términos. A mediados de los años 90, a mediados de la década del 90, en particular en el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, y en particular bajo, es decir, el liderazgo intelectual y político del profesor Germán Rama en relación a lo Ujú. que tiene que ver con la educación uruguaya, se llevó adelante la última verdadera reforma y la última verdadera transformación, ¿verdad?, que tuvo lugar en la educación uruguaya. Una reforma que básicamente tenía un conjunto de componentes que la caracterizaban y que podrían resumirse, en primer lugar, en los CAIF, los centros de atención en la primera infancia; en segundo lugar, lo que tenía que ver con, es decir, las escuelas de tiempo completo, ¿verdad? Y Ujú. en tercer lugar, los centros regionales de profesores, ¿verdad?, que instalaban la formación docente presencial en distintos puntos del territorio nacional, rompiendo la vieja hegemonía
¿verdad?, del montevideano, del Instituto de Profesores Artigas, y también en particular, digamos, replanteando un poco la situación de los viejos institutos de formación docente departamentales, que en el sentido común de la mayoría de la población, ¿verdad?, son, es decir, las instituciones encargadas de formar a los maestros, ¿verdad? Recordemos que el profesorado, antes de que existieran los SER, suponía o que uno se fuera a estudiar a Montevideo, con todo lo que eso implicaba, fundamentalmente para los interiores, lo sabemos, o por otra parte estudiar en los viejos institutos de formación docente, los viejos institutos de magisterio, lo que suponía que tú, para formarte como profesor, realizabas con los maestros las materias llamadas generales, las pedagogías, las psicologías, las sociologías, etcétera, e ibas a Montevideo a rendir en calidad de estudiante libre los exámenes de las asignaturas específicas que permitían que tú te recibieras de buenos profesores en la asignatura X. Comentamos que la reforma de mediados de los 90, punto de vista de la formación docente, lo que vino a quebrar fue eso. Yo creo que no fue necesariamente vista con la perspectiva una reforma que viniera en contra de, aunque fue interpretada históricamente así por parte de la izquierda, pero es decir, fue una reforma que vino, digamos, a jugar un papel verdaderamente progresista, verdaderamente desarrollista, verdaderamente descentralizador, ¿verdad? Y sobre todo a crear oportunidades de progreso personal, familiar, social, de comunidad, etcétera, en lugares que históricamente habían sido los lugares postergados, los lugares más desfavorecidos. Por ejemplo, yo recuerdo que hacia el año 2000 el Uruguay tenía, esto lo demostraban las estadísticas de la época, 8 de cada 100 profesores que daban clase de matemática tenían título. Los uruguayos teníamos un problema con la matemática que tenía que ver básicamente con que no teníamos profesores que las pudieran enseñar. Ese era nuestro problema 25 años atrás, no estamos hablando de la época, es decir, comienzo del 1900, etcétera, no estamos yendo cerquita acá, por ejemplo. Bueno, ese era nuestro problema, y eso, si nosotros lo trasladamos a los diferentes territorios del interior, y en particular del interior, porque cuando hablamos de la verdadera importancia del Centro Regional de Profesores, en este caso del Este, y pongo un ejemplo, Martín, para ti, para la audiencia, la cuestión es que de repente el Centro Regional de Profesores del Este, fundado sobre fines de la década del 90, ya tiene 25 años, los cumplió hace poco, imagínate tú que recibe una población que es de Rocha, pero también es fundamentalmente de Rocha Interior, gente de Cebollatí, gente de Las Cano, gente de Pueblo Velázquez, gente de La Paloma, gente del Chuy, en el caso de La Valleja sucede lo mismo, en el caso de 33, en el caso de Cerro Largo, en el caso de la región. Me explico, tiene un enorme impacto en ese sentido, porque la formación docente presencial que los SERP ofrecían, ¿verdad?, estaba directamente vinculada a que no solamente se ofrecía, cursaba la carrera presencial, sino que a los estudiantes que venían de otros territorios se les resolvía el tema del alojamiento por medio de un sistema de becas. Estamos hablando por acá de la vieja residencia Soña, que queda, digamos, detrás de lo que es el Villaggio, ¿verdad?, el complejo de edificios acá, de viviendas que nosotros conocemos en Maldonado, y por otra parte la vieja residencia del Ser de Camacho, ¿verdad?, que queda el supermercado Barrio una cuadra para abajo. Disculpen la propaganda, pero es así, ¿tá? No hay problema. Esas son las residencias estudiantiles, es decir, los estudiantes que venían del interior, se quedaban y se quedan en esos lugares. La beca tiene una parte que es de residencia y otra parte que es, naturalmente, de alimentación, que supone que tanto el almuerzo como la cena se pueda, digamos, distribuir a través del centro regional, del servicio comedor, y por otra parte, el pasajes para los muchachos de los orígenes lejanos, cada 2 semanas, cada 15 días, para su ida y vuelta para su lugar de origen. Y a su vez ese ómnibus que nosotros, los que somos de Maldonado, conocemos, que anda circulando en nuestras calles, ¿verdad?, amarillo y negro, que dice ANEP, el otro que dice CFE, Consejo de Formación y Educación, que son los encargados de pasar a buscar los chiquilines, llevar un viejo sistema, una vieja modalidad de campus universitario, si se quiere decir, se imaginó y se dispuso en función de un pienso y en función de recursos genuinos, verdaderamente descentralizadores, para tener impacto e incidencia sobre la realidad educativa que nosotros tenemos, Martín. Nosotros tenemos números que en la educación secundaria, y esto lo comparten todos los partidos, lo comparte la izquierda, lo comparte la derecha, hay unanimidad, tenemos números que no son ni los de Argentina, ni los de Colombia, ni los de Bolivia, ni los de Chile. Los números de la educación secundaria uruguaya son centroamericanos, están emparentados con los números de Guatemala. Nosotros tenemos que 6 de cada 10 muchachos no terminan el secundario, y tenemos que a su vez, eso, si lo desagregamos en función de los sectores de población, en función de los quintiles, etcétera, etcétera, en lo que es el quintil más desfavorecido, es decir, la población económicamente y socioculturalmente más pobre y más relegada, esos números son muchísimo peores. Entonces,
Es decir, estar discutiendo estas cosas, digamos, es decir, estar discutiendo la importancia de la educación, estar discutiendo la importancia de la formación docente presencial. Pensemos en la importancia de cualquiera de nosotros que cursamos una carrera de la presencialidad. Claro. Pensemos en la importancia de la presencialidad, es absolutamente determinante. Los CEP surgieron porque el viejo modelo de formación docente a través de los institutos de formación magisterial no daban ningún número por los cuatro costados, por ningún costado daban los números. Me explico, es decir, no había profesores, no se recibía a nadie, la gente le llevaba un montón de años recibirse y los que se recibían. Claro. Y otra cosa que quiero decir es que esa reforma ha sido comprendida. Esa reforma fue impulsada durante el segundo gobierno de Sanguinetti. Esa reforma y esto es una apreciación personal, creo que era la reforma educativa de la izquierda. Sí. ¿Ah? Y creo que es la reforma educativa que Rama y Sanguinetti le sacaron del buche a la izquierda, y cuando la izquierda llegó al gobierno tuvo enormes dificultades en el campo educativo en materia de propuesta. ¿Ah? Fundamentalmente porque si nosotros le preguntamos a un ciudadano cualquiera, si invertir en la primera infancia con los CAIF, desarrollar las escuelas de tiempo completo, llevar la formación docente presencial a los distintos territorios, son medidas progresistas, son medidas conservadoras, medidas reaccionarias. La mayoría de la gente va a coincidir en que son medidas progresistas, en que son medidas que impulsan el desarrollo, que impulsan las verdaderas transformaciones, ¿verdad?, que hacen al impulso de una comunidad, al impulso de una población. Eso no hay duda. Ahora bien, es real también que y por eso una cosa que yo comentaba se daba en los siguientes términos. El gobierno actual está planteando que muy probablemente esto pueda darse en un marco de espacio fiscal restringido o acotado, de dificultades, es decir, para la financiación de determinadas políticas públicas, y eso el gobierno lo asocia a que los números que hereda o que recibe no serían los números que el gobierno anterior habría puesto sobre la mesa a la hora de la negociación. Yo eso no lo discuto, pero también digo, si se me permite, que el primer gobierno frente amplista, el doctor Tabaré Vázquez, que en muchos aspectos fue un gobierno revolucionario y removedor, al que yo no tengo inconveniente en emparentar con el segundo gobierno de José Valle Ordóñez, creo que es de los mejores gobiernos que han habido en la historia de este país, pero debo decir que en particular el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez fue sumamente hostil y errático hacia los centros regionales de profesores. Los quiso cerrados, y como no pudo cerrarlos, los incluyó en una órbita nacional, si se quiere, que se llamó en la época Sistema Único Nacional de Formación Docente. Eso se impulsó en el 2008. ¿Qué quería decir eso en la práctica? En la práctica quería decir que como nosotros no podemos cerrar los SERP, lo que vamos a hacer es incluirlos en una órbita nacional. ¿Eso qué quería decir en la práctica? Traduzco, en concreto. La formación docente de los SER presencial tenía un componente concentrado, porque los docentes no sobraban. ¿Me explico? Montevideo, entonces vos, por ejemplo, tenías un primer año de un profesorado con 6 o 7 materias con carga horaria importante. Entonces el Sistema Único Nacional de Formación Docente lo que hizo fue que esas siete materias pasaran a ser 13 o 14. Y esas 13 o 14, Montevideo las podía cubrir en términos de los docentes que necesitaba para el dictado de los cursos, porque tenía los recursos críticos calificados para hacerlo. Ahora, en el interior, ¿eso qué significaba? Y no estoy pensando de repente en Maldonado, que es un área privilegiada, Atlántida, claro. Pienso en Rivera, pienso en Salto, pienso en Florida, los otros, Colonia, el lugar donde están los centros regionales, más alejados del territorio nacional. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que, en definitiva, eso traía como consecuencia que faltaban profesores en las distintas materias, que los estudiantes tenían problemas para cursar las mismas, que no se podían recibir en tiempo y forma porque, digamos, había situaciones complicadas desde el punto de vista de esa ausencia del docente referente, y eso, por la vía de los hechos, era sumamente desalentador para la formación docente presencial en el interior. Entonces, ¿qué pasaba? Si un SERP tenía en 2007, en 2008, 200, 300 estudiantes, al año siguiente desalentar, lo llevaba a tener un número inferior. Claro. Y eso se fue profundizando del 2008 en adelante. Y después llegaron otras cuestiones, como por ejemplo la semipresencialidad y la virtualidad, que si bien en algunos aspectos tienen características
positivas porque se ajustan a determinada población con determinadas necesidades o porque hacen frente a problemas que de otra forma no se podrían resolver, tú no puedes hacer eso desalentando la presencialidad, porque en definitiva lo que termina pasando es que aquella vieja propuesta de formación se nacionalizó, perdió, con la virtualidad perdió, con la semipresencialidad perdió. Bueno, el tercer, cuarto día después de eso está para ponerle candado. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y yo por otra parte también lo digo, porque no, a veces digamos, si no decimos algo, nos parece que nos quedáramos mudos o corremos el riesgo de quedarnos mudos. Y hay que ser un poco incorrecto también políticamente y rasquetear el poder allí donde el poder esté y decir lo que uno tiene que decir desde el lugar del que todos sabemos que cada uno de nosotros habla. La cuestión es la siguiente. Fíjate tú, hay una realidad. Hay una parte muy importante, digamos, de la conducción política nacional, es decir, de actores que conforman el gobierno del país en este momento, hicieron su épica constitutiva, si se quiere, en términos de militancia política, en los años 90. La primera mitad de los 90 luchando contra las privatizaciones del gobierno de la calle, y la segunda mitad de los años 90 luchando contra la reforma de Rama. Es decir, entonces, yo creo que hay una cosa, si se quiere, hasta en cierto sentido juvenil para con esto, porque, es decir, la vida tiene la posibilidad en su desarrollo de ver en perspectiva y decir, bueno, aquello que nosotros en un momento pensamos de una manera, la podemos ver de otra cuando vemos los resultados y contrastamos. Exacto. Entonces, a mí me da la sensación de que persistir terco, tosudo, intransigente y desde una lógica poco plural, ¿viste? De una lógica poco plural hacia el reconocimiento de determinadas realidades, es una cuestión que no da por ningún costado y que es profundamente regresivo. Es decir, el Uruguay tiene un montón de follaje para podar por un montón de lados, si se quiere. Ahora, hacer una poda de esta naturaleza, que es muy selectiva, porque por otra parte a los SERP les cambia la vida, pero por ejemplo, al Instituto de Profesores Artigas en Montevideo no lo toca, y yo no quiero revivir esa polémica que en un momento se instaló. Bueno, parece que unos tenían espalda grande, otros espalda chica, unos eran clase A, otros clase B, los que estudiaban en el IPA, los que estudiaban en Montevideo, los que sí, los que no. Yo creo que esa discusión es una discusión que no conduce a ninguna parte. La discusión que nosotros tendríamos que dar, me parece que es en clave de desarrollo. ¿En qué medida lo que hacemos favorece el desarrollo? Y si construimos acuerdos sobre eso, nosotros estaremos avanzando. Sí. Y si no construimos acuerdos sobre eso, bueno, estaremos esperando a Bukele, yo qué sé, no sé, o lo que no tendremos mucho margen. Martín, ¿me explico? Yo quiero aclarar algo, uno que más o menos ha seguido tus posteos y te sigue, que así como tú hoy estás siendo crítico con estas decisiones en las cuales concordamos totalmente, también fuiste muy crítico y muy severo con respecto a lo que era el gobierno anterior. O sea, no es una cuestión partidaria esto. No, por supuesto. Por eso digo, el pueblo es chico, todos nos conocemos, mal o bien, más que Maldonado crece a pasos agigantado y es muy veloz, pero todos sabemos desde qué lugares hablamos. Es decir, no, eso está clarísimo. El punto es, ahora, yo voy a tener selectivo el señalamiento que tengo que hacer. El precio, ¿cuál es? ¿Hacer silencio para ser políticamente correcto cuando veo que están desmantelando una herramienta que entiendo progresista para el desarrollo de mi pueblo y de mi comunidad y de las comunidades en general? Porque los centros regionales tienen 25 años, han hecho una contribución muy importante en la formación docente en el país, han hecho una contribución muy importante. Aquí en Maldonado muy tangible, ¿no? Aquí en Maldonado se han recibido profesores de muy buena capacidad aparte. Nosotros somos parte de una barra, eso está clarísimo. Ahora, el punto es, ¿nosotros vamos a dar discusiones hacia atrás o vamos a dar discusiones hacia adelante? No, esto aparte, lo que quiero dejar en claro, porque es una cosa que pienso, es que no es un tema pura y exclusivamente presupuestal. Esto no es un tema de espacio fiscal más acotado, más restringido. Esto es un posicionamiento ideológico y político. Claro. Es ese viejo centralismo.
Es ese viejo centralismo cultural del país contra el que hay que pechar, porque si no se pecha contra ese centralismo te lleva puesto. Y muchas veces se da que cuando tú metes pecho, metes cabeza contra eso, te tratan de canario regresivo, te tratan de decir, esa lógica sarmientina, ¿viste? ¿No? Montevideo la civilización, el resto del país te va para afuera la barbarie. Claro. Ese esquema no puede seguir funcionando en un país que tiene su O sea, volvemos 200 años atrás, ¿no? Claro, pero eso es cultural. Yo sé que eso existe y que no podemos hacerlo los distraídos con esos elementos de larga duración en nuestra corta trayectoria nacional. Pero también tengo presente que si nosotros no asumimos generacionalmente los desafíos de nuestro tiempo, después tendremos que ir a llorar de la milonga, vaya a saber a qué velorio. Es verdad. Esto no tiene doble lectura. Hay un sector importante de la izquierda que lo entendió esto, Lo entendió tardíamente, pero lo entendió. Es decir, entendió lo que podríamos decir, o así lo han expresado, lo he visto expresado, la utilidad de los centros regionales, su valor, su importancia, en el marco de una verdadera descentralización, en el marco del verdadero desarrollo de lo que son los territorios interiores del país. ¿Me explico? Es decir, eso, hay una parte de la izquierda que lo ha asumido y que lo ha entendido. Y hay otra parte que persiste en cierto anacronismo, en cierta actitud, con la cual yo discrepo, ¿verdad? En una posición, es decir, orientada hacia el pasado, orientadas al pasado, porque nosotros no podemos darnos en educación discusiones como la que se daban hace un tiempo en el país a propósito de la seguridad, donde el partido Coalición Conservadora planteaba que el problema de la seguridad era Bonombe y la Coalición Progresista planteaba que el problema de la seguridad era Luis Alberto Heber y y mientras tanto lo que terminó sucediendo es que el Estado se fue retirando en una política errática, ¿me explico? Y donde no está el Estado avanzaron los narcos y avanzaron los evangelistas, punto, no hay vuelta. Donde el Estado se retira, lo que queda es eso, punto. El asunto es, ¿nosotros vamos a pensar en esa perspectiva o vamos a pensar en algo superador? ¿O vamos a pensar en algo más? ¿O vamos a pensar en ir con los esfuerzos del Estado, con los esfuerzos de la política pública, con los esfuerzos educativos, con los esfuerzos sociointegradores, con los esfuerzos de mejoramiento y de impacto positivo, verdaderamente, que tiene estos centros regionales? La izquierda, los CAIF y las escuelas de tiempo completo no la discute. En la medida de sus posibilidades y en la medida de sus convicciones, avanzó también de forma muy sostenida sobre ellos. Me explico, pero en particular ese capítulo de la reforma vinculado a los centros regionales concitó una hostilidad que hoy lisa y llanamente resulta inentendible. Resulta inentendible. Es tal cual, es así. Martín, nosotros te queremos primero que nada agradecer por habernos regalado esta parte de tu tiempo. Seguramente te vamos a estar convocando, invitando para que vengas por la radio, para extendernos en algunos otros temas que me parece que son muy interesantes de detallarlos y algunos de tocarlos. Yo tengo una creencia, por ejemplo, de que en los últimos años el SERP aquí en Maldonado ha habido primero que nada, que creo que es un semillero de grandes profesores de historia, que creo que debe ser una de las carreras más elegidas por parte del profesorado, ¿o me equivoco? Sí, es parte de la carrera de historia. Tiene, bueno, si yo no puedo ser muy objetivo hablando de algo de lo que quiero, seguro, sí. Lo que tengo comprometido de corazón, pero sí, por supuesto, nosotros fuimos formados por profesores de mucha solvencia, profesores excelentes académicamente y aparte muy generosos, porque hay que, buen profesor es el que tiene talento, pero que comparte ese talento con los demás y construye a partir de ese talento, dando todo lo que tiene, todas las herramientas para que el otro pueda ser mejor. Sí. ¿Me explico? Esa es la verdadera barra que se arma y te supera con ventaja. Esa es la verdadera. Conversando con algún profesor justamente nos decía eso, que el destaque más allá de todo de un profesor es no quien te genera mayor conocimiento, sino el que despierta la semilla interior de cada uno de nosotros en querer conocer y saber más y amar aparte la profesión que uno abraza, ¿no?
Por supuesto, y a propósito de eso te cuento también, Martín, a ti y a la audiencia de Maldonado, no solo a Maldonado porque escucha más gente, pero yo esto se lo quiero decir a la gente de Maldonado porque es una cuestión que tiene que ver con Maldonado. Es decir, uno de nuestros últimos historiadores, y estoy hablando del profesor Guillermo Vázquez Franco, es decir, muy conocido por sus posiciones muy controvertidas, muy conocido en cierto sentido también por haber construido una especie de personaje, pero desde el rigor académico, porque digamos, es decir, las conclusiones de Vázquez pueden ser discutidas a propósito de la época revolucionaria en Río de la Plata, de la época artiguista, de la época que desembocó en el nacimiento del Uruguay como país independiente, etcétera, etcétera. Entonces se puede discutir y se puede interpretar de distintos lugares. Agrego que a propósito de nuestros orígenes en este año de bicentenario, creo que lo mejor de nosotros no está necesariamente tanto en nuestros orígenes como en lo que hemos sabido construir en la medida que arrancamos a caminar. Lo mejor de nosotros de repente no está cuando nacimos, sino en lo que hicimos una vez que nacimos y empezamos a caminar y cambiamos la guerra por la democracia, inventamos un sistema político de coparticipación, civilizamos la disputa por el poder, y en este sentido en América Latina podemos decir que hemos construido, es decir, un régimen que por muchos es observado y mirado, digamos, de manera muy positiva. Pero decía, el profesor Vázquez Franco falleció a sus 100 años, hace muy poco tiempo, legó al Centro Regional de Profesores del Este, pero muy particularmente a Maldonado, todo su archivo y toda su biblioteca, que nosotros estamos encargándonos de organizar en el Centro Regional. ¿Está? Es decir, todo el archivo, toda la papelería del profesor Guillermo Vázquez Franco está en el Centro Regional de Profesores del Este. Es decir, el Centro Regional de Profesores tiene un archivo, como Montevideo tiene muy poco, pero el Centro Regional tiene toda la papelería de este autor para estudiar, para escribir artículos, para desarrollar publicaciones, para, es decir, desarrollar políticas de tipo cultural, para desarrollar eventos también que tengan que ver con la naturaleza, vaya a saber de qué índole, pero es un espacio abierto. Es decir, eso se dio, entre otras cosas, me parece, un poco por el reconocimiento del profesor hacia el Centro Regional y de su familia y de gestos generosos que tuvieron, porque el profesor era recibido en el Centro Regional y no era recibido en pocos lugares, era recibido en Maldonado. Yo recuerdo, y tú recordarás también, Martín, la audiencia, tal vez allá por comienzo de los 2000, en el marco de aquellos bicentenarios que se acercaban hacia 2010 y 2011, los distintos eventos organizados por la vieja librería del Duende, por el profesor Marcelo Sánchez, que era parte de la organización de todo este tipo de actividades, etcétera, Patricia Odicio, me acuerdo un montón de gente aquí que traía al profesor a conversar en la plaza, el profesor provocaba distintos tipos de reacciones, pero generaba acción cultural, promovía el pensamiento, la crítica, la reflexión, la pluralidad. Y bueno, ese archivo y toda esa posibilidad la tenemos aquí en Maldonado, la tenemos en el CERP, y es algo que me parece que también es un reconocimiento y es una ubicación en términos de perspectiva. En el año 2007, por ejemplo, estuvo nada más ni nada menos que en el CERP el profesor Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein, es decir, fue de los intelectuales más reconocidos en su tiempo a nivel mundial. Dictó una conferencia aquí, se llamó Vivir en un mundo post-norteamericano, pero estoy hablando de Wallerstein. Para los que le gusta la historia, es un tipo que está a la altura de Hoffman, a la altura de Perry Anderson, es decir, a la altura de Noam Chomsky, es decir, a la altura de intelectuales verdaderamente removedores. Hace pocos meses, el Departamento de Historia del Centro Regional organizó una actividad, en este caso a través de videoconferencia, con el profesor canadiense Jeremy Adelman, es decir, una eminencia en los estudios de los procesos políticos que desencadenaron la crisis y el rompimiento, ¿no?, del descalabro de los 300 años de la colonización española en América, y cómo se piensa a partir de ese descalabro los orígenes, los procesos revolucionarios que dieron origen a nuestras naciones o habrían dado orígenes a ellas, y todo eso es parte de una acumulación que tiene que ver con nosotros y con cosas que están pasando aquí en Maldonado, está pasando aquí en Maldonado. Y entonces Maldonado, que es un departamento con su demografía, con su economía, bueno, también es un departamento con su cultura, con su formación, con su desarrollo de esa perspectiva. Y eso son elementos que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y que ubican el verdadero valor de las cosas. Ahora bien, si nosotros pues vamos a discutir en los términos que se pretende discutir, es decir,
pasar un peine fino selectivo, como el viejo peine fino que la educación uruguaya le pasaba a la UTU. Antiguamente, Martín, tú recordarás, ¿verdad? Sí. La UTU, que era como una especie de taller barato para el Estado, con mano de obra Estado. Bueno, por suerte en un momento se cruzó Figari. Y ese Figari que se cruzó pensó una UTU para otro tiempo. Bueno, la UTU tendrá que seguir pensándose y seguir desarrollándose. Un conjunto de profesores aquí que están peleando, por ejemplo, en el Cerro Pelado, por la posibilidad de que se abra, digamos, un espacio para la formación nocturna, ¿verdad? A partir de, por ejemplo, del plan Rumbo y de formación nocturna. Es decir, porque el barrio Cerro Pelado es un barrio en el que se hicieron muchas cosas durante los gobiernos frente amplistas, se hicieron cosas para los niños, cosas para los adolescentes, cosas del deporte, de la educación, de la cultura, pero también, por ejemplo, se está pensando, por ejemplo, en los mismos profesores del Cerro Pelado ahora en la posibilidad de impulsar un nocturno, porque bueno, el turno nocturno también generaría efectos positivos, una perspectiva sociointegradora. Y bueno, ahí andan los profesores luchando por eso, y peleando esas causas, y peleando esos desafíos. Lo bueno es que parece que tenemos un montón de cosas que por causas, me refiero, por las que vale la pena colgar el alma. Entonces, bueno, el problema es si estuviésemos en casa sentados. Tenemos un montón de cosas para pelear y bueno, y seguiremos peleando, porque hay que tocar y cantar, como se dice. Martín, te agradecemos mucho. La verdad ha sido un gustazo poder conversar contigo y bueno, contarle a la audiencia también, o ponerla al día en este tipo de cosas que indudablemente se tienen que saber. Estamos a la orden para cuando sí lo disponga y te vamos a estar molestando en breve seguramente nuevamente para seguir charlando de otros temas. Lo mismo, Martín, un abrazo muy grande para ti y para toda la audiencia. El profesor Martín Almada estuvo con nosotros en esta mañana. Rafa, vamos a la pausa. La mejor manera de comenzar la mañana.